Por lo general, cuando me presentan, digo gracias por las amables palabras. Pero no confío en Sean y Helio, así que cualquier cosa que digan mal de mí, ignóralo. Me siento honrado de haber conocido personalmente y a personas como Ludwig von Mises. Le di la mano una vez y nunca la lavé desde entonces. Así que si me das la mano, me canalizas y te ensucias un poco. Y también conocí a Hayek y Marie Rothberg. Conozco a Ron Paul, sigue vivo. Corrí, así que me siento honrado en cierto sentido de poder pasar el testigo que me pasaron para pasártelo a ti. Como se puede ver en mi camisa, soy economista austriaco, pero di una conferencia en Sao Paulo sobre economía austriaca, así que realmente no me repetiré. Si está interesado, estoy seguro de que Julio y Ion harán que esa charla esté disponible. También di una charla sobre derechos de propiedad privada porque tengo una serie de 3 libros sobre eso. El primero fue sobre por qué deberíamos privatizar carreteras y autopistas, principalmente para reducir las muertes por accidentes de tráfico, y el segundo es por qué deberíamos privatizar cuerpos de agua, ríos, lagos, océanos. Principalmente porque tenemos la tragedia de los bienes comunes y tenemos peces que se han extinguido y tenemos problemas allí. Y el tercer libro de esta serie es por qué deberíamos privatizar la Luna y Marte y la carrera espacial. Y estoy trabajando en eso ahora y espero que salga en un año. Así que no hablaré de eso. Y el otro discurso que di fue sobre Milton Friedman y trato de evaluarlo desde un punto de vista libertario y luego desde un punto de vista económico austriaco. Así que lo que voy a hacer hoy es un poco diferente porque no quería repetir ninguna de mis charlas. Y lo que voy a hacer es aplicar la economía austriaca y la teoría libertaria a 2 temas en los que nuestros amigos de la izquierda suelen golpearnos. Usan esto para criticarnos. Una es el ecologismo y la otra es feminista. En el caso ambiental, dicen que si tuviéramos propiedad privada y libre empresa, el medio ambiente sería muy malo, por lo tanto, necesitamos que el gobierno ayude a proteger el medio ambiente. Y las feministas dicen que el capitalismo es malo porque a las mujeres se les paga menos que a los hombres y es injusto. Y luego hay un techo de cristal en el que las mujeres solo pueden elevarse hasta cierto punto y no pueden elevarse más. Y esto es injusto. Y esto es culpa del capitalismo. Así que voy a usar estos 2 ejemplos para defender nuestro sistema de propiedad privada, libertarismo, libertad, libre mercado. De acuerdo, la primera sobre ambientalistas, voy a hacer 4 cosas. Una es la contaminación del aire. El otro es el problema del plástico frente al papel. Los ambientalistas dicen que el plástico es malo en California. Están prohibiendo el uso de plástico y quieren que todos usen bolsas de papel. La tercera es una extinción de especies. Los elefantes están desapareciendo, los peces están desapareciendo, todo debido a la codicia capitalista. Y el cuarto es el calentamiento global y el ozono, esas críticas al mercado y luego al feminismo. Hablaré de por qué es que las mujeres ganan menos dinero que los hombres y por qué es que tenemos este techo de cristal donde las mujeres solo pueden llegar tan alto y no más alto. De acuerdo, el primero es la contaminación del aire. Y, por desgracia, todos mis ejemplos provienen de los Estados Unidos. Realmente no estoy familiarizado con Brasil, pero los problemas son muy similares. La teoría es la misma donde quiera que estés, ya sea aquí o allá, en Marte, en la Luna, será la misma teoría. De acuerdo, lo que pasó en la década de 1830 era que tenías una viejecita que sacaba la ropa en un tendedero. Esto es antes de los días de las secadoras electrónicas para ropa. Sería un tendedero y habría alfileres para la ropa y ella colgaría su ropa y estaría húmeda y limpia. Volvería 2 horas más tarde y estaría seca pero sucia. Y ella decía que su fábrica de allí me contaminó mis pulmones y contaminó mi ropa. Y me ensució la ropa. Y lo que me gustaría son 2 cosas.
1. Me gustaría una indemnización por daños y perjuicios para que me paguen por ensuciar mi ropa. Y la segunda es una orden judicial, que es una carta de la corte que dice que la detengas o te meteré en la cárcel. El demandante ambiental siempre tuvo éxito en la década de 1830. No, pero el tribunal estaba abierto a este tipo de demandas. Y si el demandante pudiera presentar un caso contra el demandante ganaría otra serie de casos como este. Era un granjero que tenía pajares y el ferrocarril estaba a 300 pies de distancia. Y el ferrocarril tendría chispas por 300 pies y quemaría los pajares. Y de nuevo el granjero iba a la corte y decía, quiero una orden judicial por daños y perjuicios. Siempre ganaba, no, pero a veces ganaba y eso tenía muy buenos efectos. Esto le mostró a la mano invisible de Adam Smith que mientras tengamos no solo derechos de propiedad privada, sino la defensa de los derechos de propiedad privada, entonces el principio de Adam Smith puede funcionar. Las personas son guiadas por una mano invisible para hacer lo que es de interés público. Entonces, por ejemplo, los empresarios fueron guiados por esta mano invisible para usar carbón de antracita, que era de combustión limpia pero más caro en lugar de carbón de azufre, que era más barato pero más sucio. Porque si usaban carbón sulfuroso, tendrían que ir a la corte y tendrían que lidiar con el juez. Y el uso de carbón de antracita en lugar de carbón de azufre ayudó al medio ambiente. En segundo lugar, existía una cosa llamada forense ambiental. Ahora todos sabemos lo que es la ciencia forense. Cuando ves estos programas de detectives, lo que hacen es mirar, ven un cadáver y miran sangre. O miran el semen en el caso de una violación. Cuando miran debajo de las uñas de la víctima, tal vez la víctima obtuvo algo de carne del perpetrador y usan métodos científicos. Biología y química para descubrir quién era el malo. Así que el forense ambiental está aquí. Tenemos un trozo de polvo en la ropa de la viejecita. Y ahora vamos a las diversas fábricas y decimos, ¿qué fábrica era? Tienes que detenerlo. Así que eso fue algo bueno. Otro fue que teníamos dispositivos de prevención de humo. El ferrocarril tendría un incentivo para poner algo en la locomotora para que las chispas no pasaran de 300 pies. Tal vez llegarían a 15 pies o algo que lo frenaría un poco. O la fábrica. En las chimeneas, colocaban una malla, una cosa de metal con pequeños orificios para capturar los contaminantes antes de que salieran a la propiedad de otras personas y a los pulmones de otras personas. Otro fue la investigación y el desarrollo. Es decir, los empresarios tenían un incentivo para invertir dinero en investigación y desarrollo para detener esta contaminación. Así que las cosas estaban bastante bien, eran perfectos. No, estamos en el lado equivocado del jardín del Edén para la perfección. Nunca obtenemos la perfección en el mundo real, pero esta teoría era bastante buena, funcionó bastante bien. Así que esta es la década de 1830 y ahora llegamos a lo que se llama el periodo progresivo en la historia de los Estados Unidos 1900. Y en ese momento, ¿quién era el número uno en el mundo en términos de poder militar? El Reino Unido, Gran Bretaña, Estados Unidos querían convertirse en el número uno. ¿Y cómo te conviertes en el número uno? ¿Estás del lado de una viejecita en contra de la fábrica? No. ¿Estás del lado de un granjero estúpido en contra del ferrocarril? No. Si quieres convertirte en el número uno, tienes que tener acorazados, tienes que tener tanques, tienes que tener rifles, cosas así. Es decir, hay que tener industria pesada. Así que la próxima vez que la viejecita fuera a la corte en la década de 1890 o en la de 1900, o la primera, la corte diría algo como esto: sí, están violando sus derechos de propiedad. Tus estúpidos, apestosos y egoístas derechos de propiedad. Hay algo más importante que los derechos de propiedad, y eso es el bien público. Y hay que tener un redoble de tambores y dicen bien público. Esto es genial. Y, por lo tanto, no vamos a dar ninguna orden judicial ni daños porque queremos promover la industria pesada y queremos superar a Gran Bretaña en términos de poder militar.
Así que les ofrecieron a los demandantes ambientales una cosa, y fue que tenían una regulación mínima de la altura de las chimeneas. Antes las chimeneas eran de 20 pies y ahora tenían que ser de 200 pies. Cuando tienen 200 pies de altura, es más difícil saber de dónde vino la contaminación. Así que ahora, si un hombre de negocios usaba carbón de antracita porque quería ser ambientalmente correcto, ambientalmente sano, quería cuidar los pulmones de otras personas y sus propiedades, ¿qué le pasaría a él? Se arruinaría. Asumiendo que iteris paribus, asumiendo la misma capacidad de emprendimiento. Si tiene un buen empresario ecológico que usa carbón más caro en comparación con los competidores que usan carbón más barato, se arruinará. Supongamos que invierte dinero en investigación y desarrollo, te arruinas. Supongamos que utiliza un dispositivo de prevención de nieve que cuesta dinero para salvar al agricultor. De nuevo, el otro ferrocarril te superará. Así que ahora la mano invisible no está funcionando. Y ahora empiezan a culpar al capitalismo y empiezan a culpar a la propiedad privada. Pero la verdadera causa del problema no era el capitalismo o la propiedad privada. Era todo lo contrario. Es decir, no tenían derechos de propiedad privada. Y luego tenías que tener leyes de aire limpio y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos porque el humo era horrible. La gente tenía que andar con una máscara para protegerse. Pero el problema no era el capitalismo. El problema no era la empresa privada. El problema era que el gobierno, que se estableció como un monopolio para proteger a las personas, hizo todo lo contrario. De acuerdo, el segundo es papel versus plástico. En los Estados Unidos y creo que en todo el mundo, el ambientalista de izquierda. Por cierto, también somos ambientalistas, solo que somos ambientalistas de libre mercado. No estamos en contra del medio ambiente, es el único entorno que tenemos. Usted sabe que tratan de tomar el control de la palabra ambientalistas. También somos ecologistas, es solo que tenemos los mismos objetivos. Es solo que dependemos de las ganancias y los derechos de propiedad y del Estado de Derecho. Y dependen del gobierno. Bien, ahora hablemos de plástico y papel. Y supongamos, solo por el bien del argumento, que el plástico es horrible y el papel es bueno. El plástico es malo. No es biodegradable. No volverá a la tierra. Solo crea gas metano. Es muy malo. Mientras que el papel es biodegradable, entierras el papel en el suelo y finalmente, el papel se vuelve como la tierra. Y esto es bueno. Bien, entonces, ¿cómo estará la gente del gobierno? ¿Cómo resolverán los estadísticos este problema? ¿Doblarán el plástico o grabarán el plástico muy fuertemente? ¿Cómo lidiará la gente del libre mercado con esto? La forma en que la gente del libre mercado hará esto es confiar en el mercado. Hay un chiste, ¿cuántos inversores de libre mercado y cuántos economistas de libre mercado se necesitan para cambiar una bombilla? Y la respuesta es 0. Dependen de las fuerzas del mercado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay dos costos de papel y plástico. Uno es el coste de fabricación y el otro es el coste de eliminación. Y supongamos que el costo de una bolsa de papel y una bolsa de plástico es de 1 centavo. Cantidad muy pequeña. Esto no ayudará porque no tenemos un incentivo como consumidores. Cuando vas al mostrador de compras, si es lo que ves en este momento, generalmente no te cobran por el plástico y la pintura. Está implícito como la iluminación o la limpieza. No te cobran específicamente por el plástico o la pintura, pero supongamos que lo hacen. Así que tienes muchos comestibles. Necesitas 5 bolsas y serán 5 centavos por papel o 5 centavos por plástico. Y todavía no hay ningún incentivo para alejarte del plástico malo y acercarte al papel bueno. ¿Y qué hay de la eliminación cuando quieres deshacerte de ella? En la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos, lo que tenemos es municipalización.
Algo así como la nacionalización. Solo la ciudad local te cobra un impuesto y luego recogen tu basura. De nuevo, no hay incentivo de mercado para que evites el plástico, ignores el plástico, evites el plástico y tomes el papel. Porque es un centavo producir y un centavo desechar. Y eso es todo, o nada de que deshacerse. Pero que pagas $100 al año y eso es todo. Así que hemos fracasado. Parece que el mercado no funciona, pero la razón por la que el mercado no funciona es porque no se le permite trabajar. Es porque tenemos la municipalización de la disposición. Supongamos que privatizamos todos los basureros. Y supongamos que el plástico es tan malo que le costará al propietario del vertedero $5 poner plástico en su vertedero. Porque si pone demasiado plástico en su vertedero, el vertedero no se puede usar más adelante para nada porque es veneno. Mientras que si coloca papel en su vertedero después de que el vertedero sea cero, puede usarlo para viviendas, para un hotel, para un campo de golf, para cualquier propósito razonable. En la ciudad de Nueva York, de donde vengo en mi barrio es Brooklyn, había un lugar llamado Canarsie. Y Canarsie estaba en Brooklyn y solía ser un basurero. Y ahora hay edificios de gran altura allí porque es bastante seguro. De acuerdo, ahora eres dueño de un basurero, y vengo y te digo que si pones $5 en una bolsa de plástico en tu basurero, bajará el valor de tu propiedad en $5. Ahora todos son cerdos capitalistas. ¿Cuánto le cobrarás a una persona por venir y poner plástico en tu propiedad? No $5. Recuerden, son cerdos capitalistas. Es como si quisieras obtener ganancias, quieres joder al público. $50, $100. Digamos que cobra $100. ¿Cuánto beneficio obtiene? 95, debido a que cobra 100, le cuesta 5. Obtienes un 95% de ganancias. ¿Qué dirá el próximo capitalista? 99, el próximo capitalista dirá 98. Ya ves a dónde voy con esto. El mercado bajará el precio de poner plástico en el suelo a $5, porque en equilibrio, en la economía que gira uniformemente, no hay ganancias. Pero cuando empezamos, en realidad, el incentivo de los empresarios para cobrar todo lo que puedan. Pero mientras haya competencia, mientras haya otros vertederos a los que puedas ir, el precio bajará. Supongamos que alguien cobra $4 por una bolsa de plástico, ¿qué pasará? Se arruinará porque el daño a su propiedad sería de 5. Está cobrando 4 y va a perder $1 por cada bolsa de plástico. Eso no va a funcionar. Entonces, en equilibrio, el costo de poner la bolsa de plástico en el suelo será de $5. Nunca estamos en equilibrio. Siempre nos movemos hacia el equilibrio. Así que supongamos que el precio de las 5 propiedades. Y ahora volvemos a la caja del supermercado y si compras una bolsa de papel, te costará $1 comprarla y $1 deshacerte de ella. Y si compras una bolsa de plástico, te costará $1 comprarla y $5 deshacerte de ella para un total de 501. Y ahora vemos cómo funciona el mercado. La mayoría de la gente dirá, tomaré el periódico. Verá, ahora que tenemos la privatización de los basureros, el mercado está funcionando. ¿Y la razón por la que el mercado no funcionaba antes? Cuando tenga competencia aquí, hable de competencia. No me gusta un tipo diferente de competencia. Así que vemos que el mercado está funcionando ahora. En el mercado, ¿habrá algún uso de la bolsa de plástico? Sí, si su valor es superior a 501. Ahora, cuando vas al hospital y te operan, ponen una conexión entre una bolsa de plástico y tu cuerpo y gotean una solución salina o lo que sea que hagan. Esas bolsas de plástico valen más de 501 y se usarán.
Pero no usaremos bolsas de plástico en la descripción, mientras que en este momento, sin la privatización, usaremos una bolsa de plástico, incluso si solo vale 30 centavos. A pesar de que realmente cuesta 501. De acuerdo, ese es el segundo punto de mi lista para mostrar que las soluciones ambientales existen dentro del sistema de libre empresa, pero solo si el sistema de libre empresa está permitido. Si no protegen los derechos de propiedad o no tienen vertederos de basura privados, entonces no funcionará. Pero eso no es culpa del capitalismo. Eso es culpa de no permitir el capitalismo. De acuerdo, la tercera es la extinción de especies. La gente está preocupada de que las ballenas estén desapareciendo o de que los elefantes o los rinocerontes estén desapareciendo y dicen que esto se debe a la codicia capitalista y que tenemos que detener la codicia. Dijo Adam Smith, la codicia es buena. En realidad, había alguien en una película, la película de Wall Street, que decía que la codicia es buena. Adelante, Gecko, gracias. Y nosotros, las personas que apoyamos el sistema de libre empresa, no estamos en contra de la codicia. Mientras la codicia tenga lugar en el contexto del mercado, la codicia es inobjetable. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando aquí? El ejemplo que uso es la vaca contra el búfalo. La vaca y el búfalo son casi el mismo animal en lo que a mí respecta. Los biólogos no estarán de acuerdo conmigo. Mostrarán diferencias, pero en lo que a mí respecta, ambas son grandes. Ambos son malolientes. Si chocas con uno, estás en problemas. La vaca nunca estuvo a 1 billón de millas de la extinción. ¿Por qué? Porque la vaca siempre fue de propiedad privada. El búfalo casi se extinguió porque no se le permitió ser dueño. Si mataste a tu vaca, pagaste un alto precio y no la tendrás mañana. Si matas a un búfalo, no pagas mucho precio porque de todos modos no tendrías el búfalo. Así que también podrías dispararle y comerte la lengua, que supuestamente es un manjar. Así que la solución para el elefante y el lino es la propiedad privada. De acuerdo, tienes un gran corral. Los elefantes necesitan un corral más grande que las gallinas. Pero necesitan cercas fuertes y tal vez cercas electrónicas. Si la gente los poseyera de forma privada, los cuidarían. No permitirían cazadores furtivos. Permitirían que le dispararan a una hembra preñada, digamos a una elefanta preñada. Sí, pero solo si pagas un precio muy alto, porque una elefanta preñada vale mucho. ¿Qué tal un elefante macho viejo o una elefante hembra vieja? Permitirían que los cazadores les dispararan, pero el precio que pagaría sería un precio más bajo. Mira lo que hacen ahora es este tipo, Daniela Arap Moi. Olvido de qué país es, en algún lugar de África. E incluso esto fue tal vez hace 10 años y estaba en la portada de todos los periódicos y revistas. Y lo que hizo es conseguir un montón de colmillos de elefante y los quemó para mostrar el vuelo del elefante. Para hacer un punto dramático. La solución es privatizarlos, dejar que diferentes personas sean dueñas de los elefantes y luego cuidarlos. Al igual que hoy en día, no hay crisis de búfalos porque ahora el gobierno permitirá que las personas posean búfalos antes de que no lo hagan. Así que el problema no surge porque el elefante sea rico. Los colmillos son muy caros. Creo que es como una onza de colmillo de elefante es una libra de colmillo de elefante es como $100. Una onza de colmillo de rinoceronte es una onza es $100. Así que estos animales valen mucho, pero la vaca vale mucho más barata, vale mucho. La razón por la que los animales domésticos comunes no desaparecen es porque no tenemos esta tragedia de los comunes. Ahora está esta mujer, Eleanora Ostrom, que acaba de ganar un premio Nobel de Economía, y ridiculiza la idea de la tragedia de los bienes comunes. Y tengo 2 o 3 artículos atacándola defendiendo la idea de la tragedia de los bienes comunes. Es decir, es una tragedia. Cuando las personas poseen algo por completo, tienden a usarlo en exceso. La ilustración que doy a mis clases es, supongamos que les doy jugo de naranja en un tazón grande y les doy a cada uno una pajita y cada uno puede sorber el jugo de naranja a su gusto. Lo beberás muy rápido porque temes que otras personas obtengan el jugo de naranja antes que tú.
¿Qué te va a dar eso? El jugo de naranja en solo un vaso pequeño y ahora puede beberlo al ritmo que desee. Lo beberás. Bébelo más despacio porque no te preocupa que el otro hombre vaya a tomar tu jugo de naranja. Así que esta es la tragedia de lo común cuando lo posees en común, especialmente cuando no es voluntario. Tenemos corporaciones que son de propiedad común, pero a las personas se les permite. La gente acepta voluntariamente eso. De acuerdo, el último es el calentamiento global y el ozono. Los ambientalistas de izquierda dicen que el cielo se está cayendo como pollo, pollito, pollitos. El cielo se está cayendo, el ozono está desapareciendo. Y si el ozono desaparece, todos tendremos cáncer por los rayos ultravioleta. ¿Y si aparece la mujer global, cómo es el calentamiento global? Lo necesitamos. En Canadá, temen que el calentamiento global eleve el nivel del mar. Y mi ciudad en Orleans está por debajo del nivel del mar. Así que hay un problema. Hay un aforismo en la ley libertaria y es, la carga de la prueba recae en quien quiere cambiar cualquier posición. La posesión es 9 decenas de la ley. Tienes esos anteojos. La presunción es que esos son sus anteojos. Y si quiero quitarle sus anteojos, la carga de probar recae sobre mí. Para probar que son míos y no suyos. No está en el probar que lo hay. Entonces, si quieres cambiar algo, la carga de la prueba es demostrar que es necesario. Mostrar que hay calentamiento global o que hay desaparición de la capa de ozono. Los ambientalistas de izquierda han asumido su carga de la prueba. No solo no han cumplido con su carga de la prueba, sino que hay algo poco kosher aquí, algo nefasto, algo altamente problemático. Es decir, hay un escándalo por parte de los ambientalistas de izquierda. Conspiran entre sí para no permitir que los científicos que dicen que la capa de ozono en peligro o el calentamiento global no son un peligro. Tratan de no permitirles publicar en revistas arbitrales. Tratan de conseguir que pierdan sus trabajos en la academia, incluso si tienen la tenencia. Y más recientemente, están tratando de aprobar leyes contra la negación del calentamiento global. E incluso la palabra negar significa algo. Porque hay una cosa llamada holocausto cuando los nazis mataron a mucha gente y hay personas que niegan el holocausto y esto se ve como algo muy malo. Y en Europa, si niegas el holocausto, puedes ir a la cárcel. En Canadá también, no en los Estados Unidos. Desconozco cuál es la regla en Brasil, pero para los historiadores, si vas a la cárcel por estar en desacuerdo con un punto de vista histórico, ¿qué tan abierto está el debate? Ahora mire en física para tener un debate entre lo que importa más como una onda o más como una partícula. No soy físico, no lo sé. Realmente no me importa. Como una persona inteligente, no física y coja, estoy un poco interesado y observo que es un debate justo. Ningún físico va a la cárcel por decir una cosa u otra. Entonces, lo que sea que se me ocurra, estaré de acuerdo porque es un debate justo y los físicos son especialistas en física. Y sabes, qué sé yo, dado que no soy físico, tengo suficientes problemas con la economía. No conozco física, pero en el calentamiento global, no puedes confiar en ellos más de lo que puedo confiar en Helio y Ion para que me den una buena introducción. Es broma. No puedes confiar en ellos. Así que no solo no han cumplido con su carga de la prueba, es una artimaña. Es hacer trampa en lo que están haciendo para que no tengan una pierna sobre la que pararse. Y también, tienes estos problemas, como el gran agotamiento del ozono en la Antártida. Pero en la Antártida no hay industria, ni gente, solo unos pocos científicos. Así que es algo inverosímil. Supongamos que cumplen con su argumento de carga de la prueba, aunque es posible. Tal vez cambien el error de sus caminos. Tal vez permitan que ocurran signos reales. Y ahora supongamos que el 99% de todos los meteorólogos y climatólogos, por cierto, saben que los hombres del clima ni siquiera pueden predecir con una semana de anticipación.
Y ahora están prediciendo 100 años por delante. Pero supongamos, solo por el bien del argumento, que todos están de acuerdo en que esto es un problema. Entonces el libertario diría, de acuerdo, usar desodorante para axilas o freón para aires acondicionados es como dispararle a alguien. Entonces lo prohibiríamos adecuadamente, porque los libertarios no están en contra de todas las leyes. Creemos en algunas leyes. La ley contra el asesinato, la ley contra el robo, la ley contra la violación, la ley contra el secuestro. Hay leyes legítimas porque los libertarios creen en un principio de no agresión. Y si se puede probar que el uso de freón es realmente agresión y está alejando la capa de ozono y la gente ha muerto a causa de él, está bien, pero están muy, muy lejos de probar nada. Y la forma en que lo están haciendo es una ilegítima holística. De acuerdo, ahora he cubierto 4 áreas del medio ambiente y mi resumen de esto. He escrito un libro sobre esto en el que tengo tal vez otros 5 o 10 temas en el ambientalismo. Y mi resumen de esta sección de la charla es, libre mercado. El ecologismo es una forma viable de ver el medio ambiente. Y solo porque queramos proteger el medio ambiente no significa que tengamos que renunciar a la libertad y los derechos de propiedad. El caso es muy opuesto. Principalmente, si quieres proteger el medio ambiente, entonces tienes que abrazar estas cosas. Y tal vez podamos decirles a nuestros amigos ambientalistas de izquierda este tipo de mensaje y tal vez esto los cambie. Esta es una forma de abordarlo. Una vez estuve en un debate con alguien y comencé a mencionar el ambientalismo de libre mercado y realmente no lo entendió. Pero después de unos 5 minutos lo entendió y se echó a reír. Y no era una estratagema para avergonzarme, era una risa honesta. Simplemente pensó que era tan ridículo y tan sublime. Solo tenemos que demostrar que esta es una forma viable de ver las cosas y, con suerte, avanzaremos en esa dirección. De acuerdo, lo siguiente que hacen nuestros amigos de la izquierda para avergonzarnos es decir que el capitalismo es malvado porque es antifeminista. Duele a las mujeres. Las mujeres ganan menos dinero. Esto es injusto. Y Hillary Clinton, que ahora se postula para el cargo, va a aprobar leyes de igual salario por igual trabajo. Igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Todo tipo de iguales, iguales, iguales. Porque el sistema capitalista es injusto. Los hombres están a cargo de los negocios y los hombres odian a las mujeres. Te digo que la mayoría de los hombres heterosexuales que conozco son increíbles. Entonces, ¿por qué es que las mujeres, por cierto, las mujeres ganan menos que los hombres? Y de nuevo, voy a usar estadísticas de Estados Unidos y antecedentes de Estados Unidos, pero me imagino que es lo mismo en todas partes. La estadística es que por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana alrededor de 70 centavos, el 70%. A veces es el 65%, a veces el 75%. Las cifras varían a lo largo de los años, pero rondan el 70%. Y hay 2 hipótesis para explicar esto: por qué las mujeres ganan menos que los hombres ahora, en el siglo XIX y en el XVIII. Tenemos una buena explicación, porque los hombres son más fuertes que las mujeres. Los hombres tienen más fuerza en la parte superior del cuerpo y muchos trabajos requieren fuerza. La forma en que derribamos árboles es con una sierra. La forma en que cavamos agujeros para poner cimientos para edificios es con un pico y una pala. Por lo tanto, hay razones obvias, dado que la productividad determina los salarios. La productividad determina los salarios, porque si mi productividad es de $20 la hora, eso significa que si me contrata, sus recibos aumentarán en $20 cada hora. Estoy en tu tienda o en tu familia, ¿cuánto te gustaría pagarme? $1, 1 centavo. Pero si me paga $1 y obtiene $19 de ganancia de mi trabajo, alguien más me contratará por $2, alguien por 3 y subirá a 20. Por otro lado, si mi productividad es de 20 y alguien tontamente me paga 50, pierden 30 por hora en mí. No se quedan en el negocio demasiado tiempo. Así que los salarios tienden a igualar la productividad, no cada segunda. Hay divergencias, pero prácticamente en equilibrio, los salarios son iguales a la productividad en el mundo real.
No necesariamente, pero siempre se mueven en esa dirección. Entonces, en el siglo XIX, cuando muchos trabajos requerían fuerza física, podemos ver que los hombres son más productivos que las mujeres y los hombres tendrían un salario más alto que las mujeres, por lo que esa es una explicación obvia. Pero hoy en día la forma en que derribamos un árbol no es con una sierra o un hacha. Es con mecanización. Y las mujeres son igualmente capaces de volar un avión o usar un tractor o hacer cualquiera de estas máquinas pesadas. Todo lo que haces es ir por este camino o presionar un botón. Por lo tanto, no podemos usar esa explicación para explicar por qué las mujeres ganan menos dinero. Así que tenemos una hipótesis alternativa, y se llama hipótesis de asimetría matrimonial. Hipótesis de la diferencia de asimetría matrimonial. Así que ahora voy a hacer una pequeña encuesta de ustedes. Y si estás casado, la respuesta en términos de tu matrimonio. Si eres un niño, responde en términos del matrimonio con el que estás más familiarizado. El matrimonio de tus padres, o tal vez una tía y un tío que te criaron. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿qué tipo de proporción de las tareas domésticas hace el esposo y la esposa? Entonces, ¿qué quiero decir con tareas de limpieza? Cuidar de los niños, lavar a los niños, limpiar a los niños, cambiar pañales, ir de compras, limpiar la casa, tareas domésticas como esas. Y te voy a ofrecer 3 opciones. El esposo hace más trabajo que la esposa, o es más o menos igual. No tiene que ser 5.050, pero tal vez 4.555, lo llamaré igual. O que la mujer hace más que el marido. ¿Cuántos en el matrimonio en el que estás pensando ahora? Ya sea que esté casado o no, hay un matrimonio con el que está familiarizado. Levanta la mano. Si en su matrimonio en el que está pensando, el esposo hace apreciablemente más tareas domésticas y cuidado de niños que la esposa. Un mentiroso. Es de acuerdo con las estadísticas que hacen los sociólogos. No lo sé. Puede haber 100 personas aquí y el 2 o 3% es así. Estaba bromeando. Lo entiendo, te llamo mentirosa, solo estaba siendo tonta. ¿En cuántos matrimonios es aproximadamente el segundo? Conozco algunos cables. Estoy bromeando de nuevo, pero esta es una representación muy precisa. Aquí, tenemos aproximadamente 100 personas y una persona dice que el esposo hace más. 3 o 4 personas dicen que es más o menos igual. No tengo que pedir el resto. Todos los demás con derechos no quieren al marido. Ahora existe esta cosa en economía llamada costos alternativos o de oportunidad. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que haces algo, cualquier cosa, lo haces a costa de no poder hacer otra cosa en absoluto. O también. Ahora toma a Usain Bolt. Es el hombre más rápido del planeta en este momento. Las 100 yardas, 200 yardas, 50 yardas, la grasa. Su tiempo para los 100 es de 9:5, lo cual es increíble. Bien podría ser un caballo o un perro. Muy rápido. Incluso Fasten y Ion, que solían correr eso en la escuela secundaria, ambos podían vencerlo. ¿Qué tan bien puede tocar el violonchelo Steve-O? No lo sé, pero espero que no demasiado bien. Porque si quieres ser un corredor de clase mundial, tienes que practicar tu salida. Tienes que tener un poco de resistencia. Tienes que correr la milla de vez en cuando. Tienes que levantar pesas. Tienes que hacer los puntos que fortalecen tu cuerpo. Para ser un violonchelista de clase mundial, tienes que tocar el violonchelo de 6 a 8 horas al día. Ahora Yo-Yo Ma es el mejor violonchelista del mundo y no sé cuál es su tiempo en un metro de 100 yardas, pero no esperaba demasiado bueno. Porque para ser un violonchelo magnífico, tienes que tocar el violonchelo todo el día. 6 horas, lo que sea. El punto es que Yo-Yo Ma se dedica al violonchelo a costa de no ser tan buen corredor como lo hubiera sido de otro modo si hubiera sido un corredor. Ahora, no digo que si Yo-Yo Ma renunciara al violonchelo y comenzara a correr, sería de clase mundial, pero estaría mejor, ¿verdad? Y no digo que Usain Bolt, si tomara el violonchelo, sería un violonchelista de clase mundial. Pero si lo aceptara y dejara de correr, sería un mejor violonchelista de lo que es ahora. Sentido común, economía.
Es lo mismo con el matrimonio. Si una mujer se especializa y pasa tiempo comprando, cocinando y limpiando y cuando el bebé llora a las 3 de la mañana, la mujer amamanta. Obviamente, solo la mujer puede amamantar, entonces tiene que hacerlo a costa de otra cosa que si no lo hubiera hecho, lo habría hecho mejor en su negocio. Si te especializas en la tarea, no puedes ser tan bueno en los negocios como lo serías de otra manera. Y de manera similar con los hombres. Los hombres no hacen tanto de esto. Los hombres hacen mucho menos. El chiste es el marido y la mujer, ambos doctores en química. Ambos trabajan en el laboratorio todo el día. Y ahora llegan a casa y el esposo le dice a la esposa, que es el teatro de la cena. El punto es que, incluso si ambos trabajan a tiempo completo, la mujer hace más. Y cuando tienen hijos, ella hace mucho más. Estamos construidos de esa manera. Hay raras excepciones, pero estamos construidos de esa manera. Así que, por supuesto, la mujer no va a ser tan buena en algo en lo que no se especialice. Al igual que yo no va a ser un buen corredor y Usain Bolt no va a ser un buen violonchelista. La mujer no va a ser tan buena como podría ser de otra manera si no se especializara en la limpieza de la casa y la cocina. Ahora hay dos pruebas que quiero ofrecer para respaldar mi afirmación. Pero la razón por la que las mujeres ganan menos que los hombres no es por la codicia capitalista o la discriminación malvada, sino por la hipótesis de la simetría matrimonial. Una es la lógica y la otra la estadística. Algunas personas son más receptivas a la lógica de la cosa. Algunas personas son más receptivas a las estadísticas. Me imagino que haré ambas cosas y atraparé a la gente en mi trampa aquí de tratar de demostrar que la hipótesis es correcta. Entonces, ¿cuál es la lógica? Supongamos que tiene un hombre y una mujer que tienen una productividad de $10 la hora, y al hombre se le paga $10 la hora. En equilibrio, no hay ganancias, pero a la mujer le pagan $7 la hora porque hay discriminación. Esto significa que si contrata a una mujer en 701-702, sus salarios aumentarán. ¿Ves que es una situación de no equilibrio decir que hay dos personas, cada una con una productividad de $10 la hora y una gana $10 la hora y la otra gana $7 la hora? Esto no puede durar. Se ejercerán las fuerzas del mercado, elevando el salario de la mujer. Así que esta es la lógica de la misma. Es ilógico suponer esto ahora. La razón por la que las mujeres ganan $7 la hora y luego ganan 10 es porque su productividad es menor. No significa que las mujeres sean inferiores, solo significa que están haciendo otras cosas bien. O significa otro ejemplo, supongamos que hay un esposo y una esposa y ambos viven en Río y uno de ellos consigue un gran trabajo que triplica el salario en Sao Paulo. ¿A dónde es más probable que vayan? Si es el hombre el que tiene este gran aumento y la mujer tendrá que ser lo que se llama el cónyuge final. O si es la mujer la que recibe esta maravillosa oferta y el hombre tiene que ser el cónyuge final, es mucho más probable que acepten este trabajo si es el hombre el que tiene esta gran oferta. Porque es una pareja joven, tienen 25 años. Pensaron que tendrían hijos. 3 hijos tal vez espaciados cada 3 años, y la mujer tendrá que renunciar a su trabajo de todos modos. Entonces, ¿por qué el hombre debería renunciar a su trabajo? Es decir, el esposo y la esposa actúan como una empresa, una corporación comercial y quieren maximizar la riqueza familiar. Y la riqueza familiar se maximiza si la esposa es el cónyuge que se queda atrás. Además, tomemos a estos dos químicos con doctorado y tienen bebés cada 3 años. Y cuando el bebé más pequeño tenga 1512 años o cuando sea, la mujer puede regresar a tiempo completo al laboratorio de química. Pero mientras tanto, ella no puede ser de tiempo completo, mientras que el esposo puede ser de tiempo completo. El punto es la obsolescencia del capital humano. Se vuelve obsoleto. Las habilidades que pierdes. En química, cada 10 años es un nuevo juego de pelota. Y si estás fuera o a tiempo parcial, por supuesto, no vas a ser tan buena como tu esposo que ha estado trabajando a tiempo completo como químico o ingeniero o lo que sea una computadora.
Entonces, hay muchas razones por las que la mujer gana menos dinero. No porque sea inferior. Las mujeres son inferiores en cualquier sentido último, excepto en la fuerza física. Pero la fuerza física es una proporción muy pequeña de la economía hoy en día, por lo que esto podría representar tal vez 1 o 2% o algo así. Pero todavía hay algunos trabajos que necesitas. Entrenamiento físico. De acuerdo, hasta aquí la lógica. Ahora hablemos de las estadísticas. Las estadísticas son que si se toman todas las mujeres y todos los hombres, la proporción es del 70%. Pero tomas personas que nunca se casaron. Nunca casado significa nunca casado, ni viudo, ni divorciado, ni separado, sin conexión con el matrimonio. No hay brecha. Sin hueco. Por otro lado, si toma personas que alguna vez estuvieron casadas, personas que alguna vez estuvieron casadas o que ahora están casadas o viudas después del divorcio, la proporción no es 0.7. La relación es de 0,4. La forma en que obtienes ese 0.7 es amalgamando a los que siempre se casaron y a los que nunca se casaron. Luego hay un montón de otras estadísticas. ¿Sabes que la forma en que llegan a este 0.7 es que los hombres trabajan a tiempo completo 50 semanas al año 45 horas y las mujeres trabajan mucho menos? Trabajan a tiempo parcial. Así que eso también explica la diferencia. Y hay muchas otras diferencias estadísticas como esa, pero la principal creo que es la hipótesis de la asimetría matrimonial. De acuerdo, esto es un poco políticamente incorrecto. Ahora voy a hacer algo aún más políticamente incorrecto, que será más desafiante. Y ese es el techo de cristal. Entonces, primero, ¿qué es el techo de cristal? El techo de cristal es que las mujeres pueden llegar tan alto o tan alto hasta aquí, y no pueden llegar más alto en los trabajos, en cualquier cosa. En el trabajo, en la política, en el mundo académico, en cualquier cosa. Así que, por ejemplo, tomemos la política. ¿Cuántas mujeres se han convertido en primeras ministras o presidentas? Gilbert y Nina Gandhi, Margaret Thatcher, año luz dorado de Israel. Soy Angela Merkel, Alemania. Si hubiera alguien de Canadá, me olvido de su nombre, ella estaba en el cargo por el mío y yo podría ser otras 5 personas que fueron primeros ministros o presidentes. Y eso es todo. En la historia del universo, todos los demás presidentes o primeros ministros fueron hombres. Así que este es un sello de vidrio. Es decir, es muy difícil para las mujeres superar el techo de cristal. Unos pocos pueden hacerlo. Otro ejemplo son los premios Nobel. Ahora, no estoy hablando de los premios Nobel de literatura, donde quién sabe cuáles son los criterios, y tienen una acción afirmativa para las mujeres en la poesía, como la palabra Yiddish. Estoy hablando de doctorados en química, medicina, física y economía. Hubo uno en economía, y hay alrededor de 100 ganadores del Premio Nobel de Economía. Y Eleanora Astar fue la primera mujer. Estaba Madame Curie, que ganó un premio Nobel de Medicina. Dos separados. De acuerdo, pero solo estoy eligiendo a una mujer, Madame Curie, mientras que todos los demás ganadores fueron hombres. Ese es otro ejemplo. Un tercer ejemplo son los grandes maestros de ajedrez. ¿Alguien juega ajedrez aquí? Nadie va. Algunas personas juegan al ajedrez. Tengo una calificación de 170, lo que significa que sé la diferencia entre la reina y la torre. Para ganar es convertirse en un gran maestro. Tienes que tener una calificación de 23 o 2400. Si alguna vez jugara a un gran maestro, podrías verme una reina y 2 torres y aún así vencerme. ¿Cuántas grandes maestras hay? Solía ser solo una y estaba en el puesto 400 de 500. Y ahora estaban las hermanas Poulger. POL, G, AR, 3 hermanas de Hungría y la peor está en el puesto 400 y la del medio 200 y la mejor. Judith Poulger ocupa el puesto 35 y es excelente, pero solo son 3 de 500. El ajedrez no es una cuestión de fuerza en la parte superior del cuerpo, y las niñas pequeñas encima de ti no pueden jugar al ajedrez. Es solo que tenemos un techo de cristal. Lo mismo ocurre con los directores ejecutivos. Los directores ejecutivos de los presidentes de una gran empresa como Walmart o Microsoft. Muy pocas mujeres. Hay algunos.
Así que eso es lo que es un techo de cristal. Así que ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos un techo de cristal? Y la razón por la que tenemos un techo de cristal, creo, es por la biología. Es porque los hombres y las mujeres son igualmente capaces, en promedio, de hacer cosas buenas. Pero las mujeres son la póliza de seguro de Dios o de la naturaleza. Se agrupan hacia el centro. Muchas mujeres se encuentran dentro de una desviación estándar de la media. Están cerca de la media. Muy pocas son 4 desviaciones estándar por encima o por debajo de la media, mientras que los hombres son la apuesta de Dios o la apuesta de la naturaleza. Los hombres son 4 desviaciones estándar de esta manera, y las 4 desviaciones estándar de esta manera. Ahora te he dado lo bueno, a saber, grandes maestros y políticos. Mira, no soy un gran fanático de los políticos, pero reconozco que para convertirte en presidente o primer ministro de un país, tienes que tener algo en marcha. Un buen mentiroso. Lo siento, debería ser un buen mentiroso. Un buen mentiroso. Un buen mentiroso. No digas un buen mentiroso. Di que un buen mentiroso es ser un mentiroso. Algunas personas son buenas mentirosas y otras son malas mentirosas, pero son excelentes mentirosas. Tienes que darle al diablo su hacer. Si va a una institución mental, ¿a quién ve en la institución mental? Los hombres son mujeres y prácticamente ninguna mujer está en una institución mental. Si vas a la cárcel, ¿quién dices? Los hombres son mujeres. Muy pocas mujeres están en la cárcel. Si vas a la calle. Estábamos caminando desde el hotel y había gente tirada en la acera. Personas sin hogar. Los hombres son mujeres. Hombres. Estas son 4 desviaciones estándar por debajo de la media. Si vas al cementerio, encontrarás hombres y mujeres iguales. Pero si miras las fechas de muerte, encontrarás que solo los hombres mueren antes de que se les acabe el tiempo. Solía ser que las mujeres jóvenes morían en el parto, pero hoy en día muy pocas mujeres mueren en el parto. Y el parto significa que mueres a una edad temprana, pero olvídate de eso, habla de la gente moderna. Prácticamente todas las personas que mueren antes de su edad es de hasta 65, 7075, cualquiera que sea la edad es de 20 hombres. Así que lo que tenemos es anen por aquí, por allá. Y por eso tenemos un techo de cristal. Porque los premios Nobel, los grandes maestros, los directores ejecutivos y los políticos que son excelentes mentirosos están muy lejos en el área buena. Así que este sería mi análisis biológico. No tiene nada que ver con que los hombres mantengan a las mujeres deprimidas. Y luego viene la pregunta, si son los hombres los que deprimen a las mujeres, ¿por qué son los hombres en primer lugar los que pueden deprimir a las mujeres? ¿Por qué no tenemos lo que es la hembra? La mujer está a cargo de mantener a los hombres abajo. La razón es que los hombres están por todo el mundo, lo que significa que algunos de ellos son exquisitos. Excelente. Y es por eso que tenemos un sello de vidrio. De acuerdo, he terminado con mis comentarios. Ahora me abriré a las preguntas. Y en lo que a mí respecta, haces preguntas sobre lo que he hablado o cualquier cosa en el libertarismo o en la economía australiana. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, por favor, gostaria que se levantasse, se apresentasse, dissesse seu nome. Se quiser fazer En portugués. eu posso traduzir para o Walter, voy a hacer la primera pregunta. Entonces tú, como libertario, defiendes la doctrina libertaria que dice que la vida humana es preciosa. Muy importante. Sin embargo, en un tribunal de justicia o como ejemplo, le dio el elefante, debe asignarle un valor. Pero, ¿cómo concilias el hecho de que pensamos que la vida es preciosa y no tiene precio con el hecho de que a veces tendrías que referirte a un precio, como mencionaste en el caso del elefante? ¿Y cómo valoras la vida humana con respecto a la vida de un ciervo elefante que alguien le debe o algo así?
¿Cómo lo hacemos? La única vez que se valora la vida humana es cuando tenemos esclavitud. Cuando compras y vendes gente y entonces sabes que este esclavo vale 1000. Este esclavo vale $500, lo que sea. Por ejemplo, un accidente, accidentes de avión, o, ya veo, o un accidente de coche, un accidente de avión. Y luego tienes que asignar un valor. El valor que la corte asignaría a la vida humana sería un negocio arbitrario, no un mercado. Y la única forma de tener un valor objetivo es tener un mercado. Afortunadamente, ya no tenemos mercados de seres humanos, porque la esclavitud es obviamente una abominación, una violación del principio de no agresión. Entonces, cada vez que tienes una corte con daños y perjuicios, como supongamos que Helio me da un puñetazo en la nariz y no estamos en un combate de boxeo en el que acordamos ser golpeados y golpeados y golpeados. Pero me acaba de dar un puñetazo en la nariz. Y ahora lo llevo a la corte y le digo que quiero $10. 0. El tribunal será arbitrario. 1, no 11. 1, no 9. No hay un mercado aquí para determinar esto, pero ya sabes, tienen una regla general. Hay precedentes, casos pasados. Otras personas se han dado puñetazos en la nariz y han sufrido daños. Entonces, si lo descubrieran de esa manera, no hay precio objetivo sin mercado y no hay mercado con los seres humanos. Así que esa sería mi inepta respuesta. Pero, ¿qué diría el libertarismo que sería una mejor respuesta entonces? La pregunta es, ¿podría el libertarismo hacerlo mejor? No lo creo. No creo que el libertarismo pueda hacerlo bien. Bajo el libertarismo sería un tribunal privado. Y confiaría en un tribunal privado mejor que en un tribunal gubernamental porque todos son mentirosos. Excelentes mentirosos, pero aún mentirosos. Confiaría en que el tribunal del gobierno propondría algo mejor, pero como economista austriaco, no puedo decirlo. El tribunal privado acertó. Solo diría que si el tribunal privado dijera que el precio era de $1 o $1.000.000, sería largo. Pero ese es solo mi presentimiento. Siento que tal vez $10 0 o algo así sería más razonable. Así que no creo que el libertarismo pueda responderlo objetivamente. Es solo que confío en los tribunales privados mejor que en los tribunales gubernamentales, porque los tribunales privados se basarían en la confianza, mientras que los tribunales gubernamentales. Un político fracasado se convierte en juez y ¿qué tan bueno es? Así que esa sería mi respuesta a eso. Otras preguntas, objeciones. Sí, señor. De acuerdo, estaba pensando en este tema del feminismo, pero más ampliamente sobre la corrección política en la universidad y creo que has estado en el centro de la controversia hace un par de años. No recuerdo los detalles, pero estaba pensando esto, ¿cuál es la tendencia en las universidades de hoy? ¿Lo ves como una batalla que debe? Esto de la corrección política. Es una batalla que se debe pensar y solo se puede ganar a través de los corazones y las mentes. ¿O podemos pensar en una estrategia de salida? Tal vez las universidades se están volviendo obsoletas. Deberíamos tener otra forma de recuperar la educación superior de esta izquierda y la derecha de la práctica política en las universidades está empeorando o mejorando. Está empeorando. ¿Qué hay de mi participación personal en esto? Milton Friedman, a quien critiqué fuertemente de alguna manera, tenía una hipótesis muy interesante con respecto a los Estados Unidos. No sé si se aplica al resto del mundo, pero lo que dijo es que tuvimos la guerra de Vietnam en los años 70 y muchos hippies se fueron. Estos estudiantes obtuvieron doctorados para mantenerse al margen de la guerra. Alguien que fue a Canadá, pero alguien que se doctoró en los años 70. Y ahora son los decanos y los presidentes de los colegios, y son zurdos. Y es por eso que en los Estados Unidos toda la universidad va hacia la izquierda.
No es que favorezca a Rick Warren. No creo que el libertarismo sea una izquierda o una derecha malvadas. Creo que el libertarismo es único. No creo que los conservadores sean más libertarios que los liberales de izquierda. Pero en este momento las universidades son una subsidiaria de la izquierda. Y no solo las universidades, sino el púlpito, los sacerdotes. Trabajo en una universidad jesuita y el Papa Francisco no. Me refiero al Papa Francisco y Bernie Sanders. Están en contra del 1%. Y no preguntan, ¿el 1% ganó el dinero honestamente a través del mercado, o lo obtuvo a través del capitalismo de compinches? Es solo que eres rico, eres malvado, y esto es muy generalizado. Y ahora tienes advertencias de activación como si yo diera esta conferencia. Alguien podría ofenderse y alguien se quejaría al decano. Y ahora tengo que defenderme. Y en lugar de escribir otro libro, tengo que defenderme. Así que la situación en las universidades es mucho peor que cuando empecé. Parte de ello se debe a esta libertad y a la hipótesis. Pero sea cual sea la causa, y eso solo puede aplicarse a los Estados Unidos. Y, sin embargo, creo que es un fenómeno mundial. Así que necesitamos más explicaciones de por qué es de repente. Y algunas personas dicen que es porque las personas que ahora tienen 1920 años fueron criadas por padres muy protectores. Y la idea es que no insultes al estudiante. Debes darles una opinión que no les guste. ¿Cómo van a aprender si nunca se enfrentan a una opinión con la que no están de acuerdo? Ahora, mi propia situación era que estaba siendo entrevistado por el New York Times y estaba tratando de explicarles el libertarismo. Y debo haber tenido 2 o 3 ocasiones separadas, tal vez 3 o 4 horas en total, y simplemente no lo estaba entendiendo. Así que finalmente dije, mira, el único problema con la esclavitud es que era coercitiva. ¿Por qué la esclavitud era tan malvada? ¿Es porque recogieron algodón? No, la gente recogía algodón todo el tiempo porque vivían en una pequeña choza. No, la gente vive en una pequeña choza. No es una objeción a ellos. ¿Es porque fueron alimentados con gachas o incluso con? No, porque Satanás y los masoquistas se azotaban mutuamente. La única razón por la que la esclavitud era malvada era porque era coercitiva. No podías rendirte y te agarraron en contra de tu voluntad. Y luego dije, supongamos que tuviéramos esto hipotético. No debía ser hipótesis con ellos. Supongamos que tenemos una situación hipotética en la que coges algodón y te azotan y esto y aquello. Que no era coercitivo y que podías renunciar en cualquier momento. Eso no sería tan malo. Y luego me citaron diciendo que la esclavitud real no era tan mala, lo cual está a 180 grados de lo que quise decir. Entonces, el presidente de mi universidad, te dije que si yo era el presidente de la universidad y tú eras mi facultad y yo, uno de ustedes estaba citando al New York Times y diciendo que la esclavitud no era tan mala. Te llamaría a mi oficina y te diría, has perdido la cabeza. Dime que te citaron mal o que sabes algo. Pero este presidente no me llamó a su oficina. Acaba de escribir un ensayo en el periódico estudiantil diciendo que Bloch es un bloque deshonrado para la esclavitud. Y 17 de mis colegas escribieron una carta diciendo bloquear la fe para la esclavitud. No es bueno. Y ahora lo he hecho. Ahora tengo una demanda contra las víctimas de difamación, que es una historia interesante porque en uno de mis libros digo que no debería haber una ley de difamación porque quiero reconciliarlas. Tengo que admitir que hice un poco de manipulación. Tenía muchas ganas de conseguirlos, pero no quería violar el libertarismo. Así que tuve que inventar algo de miedo para justificarlo. Y la teoría que yo no inventé, sino la teoría que utilicé fue la teoría de la clase dominante. Mucha gente piensa que la teoría de la clase dominante no es buena porque es marxista. Y los marxistas tenían una teoría de la clase dominante, a saber, el pantano de los arbustos con los malos y el proletario con los buenos. Y esa es su teoría de la clase dominante. Pero los libertarios también tenemos una teoría de la clase dominante y es el capitalismo de compinches de los malos y el estado de los malos y los buenos son todos los demás. Entonces, dado que están en la clase dominante, lo que estoy diciendo es que las leyes ordinarias no se aplican. Autor, Ox Sulzberger, el director del New York Times, está dando dinero al gobierno. Es decir, está apoyando al gobierno. Entonces, la ley de difamación significa que no puedes demandar a nadie si son personas legítimas, pero si son miembros ilegítimos de la clase dominante, entonces todo eso está mal. Así que esa es mi defensa contra el posible ataque de la hipocresía. Otra pregunta. Comentario, sí señor en la parte de atrás. Hola, me llamo María y quiero hacer una pregunta sobre modelos económicos.
Pregunta sobre qué modelos económicos pragmáticos en el debate entre canadienses y austriacos. Cuando debaten la base de la lógica y la premisa, los austriacos parecen bastante sólidos. Presentan un caso sólido. Pero una de las cosas que generalmente hace la economía canadiense es que los austriacos pueden hacer eso, que no tienen una base científica sólida para hacer las suposiciones. Así que te voy a preguntar si crees que hay algo de verdad en ello. ¿Hay una buena razón por la que no tenemos teorías económicas austriacas si llegamos allí o buenas preguntas? Déjame ver. De acuerdo, es una pregunta muy importante. ¿Qué estás diciendo? Es que la crítica principal al austrianismo es que no hacemos matemáticas. Y no solo matemáticas, sino estadísticas, ecometría, cosas así. Y la implicación es, ¿no deberían los austriacos hacer más matemáticas para que podamos ser más aceptables? No aprobó eso, pero eso sería una implicación lógica de lo que está pidiendo. Y yo diría que, en primer lugar, algunos de los austriacos son muy sofisticados en matemáticas. Ludwig von Mises tenía un hermano llamado Richard von Mises que era matemático. Laurier Roosevelt se especializó en matemáticas cuando era estudiante en Columbia. Hay austriacos que hacen un trabajo económico. Hay un todo. Si quieres, solo envíame un correo electrónico. Julio puede darme mi dirección de correo electrónico y le daré unos 15 artículos sobre la teoría austriaca del ciclo económico escritos por austriacos que son econométricos. Así que no es cierto que no lo hagamos. Más bien, lo que es cierto es que el austriaco puro no ve la econometría o las estadísticas como definitivas, sino como ilustrativas. Permítanme darles un ejemplo que podría haber tenido una vez antes. Mi asesor de tesis doctoral en Columbia fue Gary Becker, quien más tarde fue a la Universidad de Columbia en Chicago y ganó un premio Nobel. Y estaba haciendo una tesis doctoral sobre control de alquileres. Y la economía del control de alquileres es muy sencilla. Si tiene control de alquileres, tendrá menos inversión en vivienda. La gente invertirá en cooperativas o condominios en lugar de unidades de alquiler. Y las unidades de alquiler no las reparan también porque no tienen suficiente dinero para hacerlo y no lo tienen tanto en el centro. Así que estaba ejecutando una serie de ecuaciones de regresión y la mayoría de las veces mi variable independiente control de renta, severidad y duración del control de renta tenía una correlación negativa con una buena vivienda. Tal vez cuanto más control del alquiler, peor será la vivienda. Y muchas veces no solo obtuve el signo correcto para mi variable independiente, sino que fue estadísticamente significativo en el nivel del 5% e incluso en el nivel del 1%. Así que todo estaba bien. Pero de vez en cuando recibo la señal equivocada y, a veces, muy vergonzosa. El signo incorrecto fue estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué debería haber dicho Gary Becker? Si realmente fueras un economista convencional y él cree que lo es, debería haber dicho, tengo a este joven genio, Bloch, que va a entregar todo lo que sabemos sobre el control de alquileres. Era demasiado educado para decirlo, pero sabía que estaba pensando. Dijo algo como, imbécil en bloque, sal y hazlo de nuevo hasta que lo hagas bien. Entonces, ¿qué es la prueba? ¿Cuál era mi econometría que probaba la lógica del control de alquileres? Ahora era más bien, la lógica del control de rentas estaba probando mis resultados econométricos. Entonces, y es lo mismo con el salario mínimo. Ahora hay un gran debate entre los economistas convencionales. ¿El salario mínimo conduce al desempleo para los trabajadores no calificados? Por supuesto que sí, pero algunos resultados econométricos no lo muestran. El austriaco diría, mira, la lógica es clara y la econometría puede ilustrar esto. Si sale bien, y si sale mal, bueno, entonces lo hiciste mal. Dicen que el perro mueve la cola. La cola no mueve al perro. Para los austriacos, la lógica se mueve, la econometría y las estadísticas para los flujos principales. Supuestamente el trabajo empírico menea o controla la lógica. Pero si necesitas un buen economista neoclásico y les preguntas, ¿qué tal Carr y Kruger, que encontraron algo diferente con el salario mínimo?
El salario mínimo, salen con fuego en los ojos. Dijeron, no, no, no. Esto no es replicable, lo cual es una condición sine qua non para la ciencia empírica. Saben que está mal. Saben en sus entrañas que está mal. Así que creo que es solo una fachada. Creo que la razón por la que rechazan el austrianismo es porque muchos austriacos dicen que deberíamos terminar con la Reserva Federal. ¿Sabe cómo trabajan los economistas en la Fed? Los economistas austriacos que dicen que deberíamos acabar con todas las regulaciones u oficinas. ¿Tiene economistas que trabajen en esas agencias reguladoras? Pero su pan está untado con mantequilla en el signo de la intervención del gobierno y no les gusta mucho que los austriacos estropeen las cosas. Así que creo que es más una explicación. Pero la idea de que los austriacos no lo saben. Tengo que contarte mi chiste en español. No es portugués, sino español. Para obtener el doctorado en Colombia, tengo que tener 2 idiomas y soy horrible con los idiomas. Pero se les ocurrió esta idea de que se podía sustituir NAT por uno de los idiomas. Así que tomé el examen NAT y lo aprobé porque era bastante bueno en matemáticas. Y ahora tenía que aprobar un examen de idiomas para obtener el doctorado. Y tuve español durante toda la escuela secundaria y 3 años de universidad y no sabía nada. Fue horrible. El lenguaje es bueno, por cierto. Sé lo que es, y eso es todo. Así que estoy aprendiendo muy lentamente. De todos modos, hice el examen de español y te permitieron tener un diccionario todo el tiempo que quisieras y tradujiste del español al inglés y aprobé. Tomé el ejemplo de 2 muchachos de México, los cuales reprobaron porque no pudieron hacer una buena oración en inglés para ahorrarse tanto para el examen de español. Era bastante bueno en matemáticas. Mi tesis doctoral fue totalmente econométrica, pero no estoy realmente interesado en eso. Estoy más interesado en la lógica de la economía y la lógica del libertarismo, pero las hay. Roger Harrison es un economista austriaco. Ha hecho mucho trabajo econométrico en esto. Andy Young, un antiguo alumno mío, tiene a Bob Murphy, otro matemático y economista muy sofisticado. Así que los austriacos hacen esto, pero somos rechazados porque por otras razones. Sí, señor, tengo una pregunta sobre el austriaco y la política. ¿Cómo es posible que los austriacos necesiten involucrarse en política o no? Y una vez escuché sobre Trump que solo puso una ley si era del 100%. Como hacia adelante, como un menos. Puedo decir menos impuestos, pero no 0 impuestos, sino reducir de 20 a 10. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ok, la pregunta es, ¿deberían los austriacos entrar en política? Y quiero traducir su pregunta porque es una pregunta impropia. Estos austriacos los austriacos no tienen puntos de vista sobre la política. Mira, eran nazis austriacos. El austrianismo comenzó en 1878 con ira y llegó hasta el presidente. Eran nazis en Austria. ¿Quiénes eran los economistas austriacos? Eran buenos economistas. No eran libertarios porque el nazismo y el libertarismo son lo opuesto. Pero la economía es un tema sin valor. ¿Qué causa qué? ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo entendemos los salarios? ¿Por qué tenemos desempleo? No tiene nada que ver con nada de lo que debería. Es solo lo que causa qué. Mientras que el libertarismo es una teoría de lo que es solo ley, no es una teoría de toda la ética. Es un tema muy estrecho. Solo hacemos una pregunta, ¿qué es la ley justa? Y damos una sola respuesta, cualquier cosa compatible con un principio de no agresión. Así que voy a traducir su pregunta de, ¿deberían los economistas austriacos involucrarse en la política a los libertarios involucrarse en la política? Y también sobre Ron Paul y su práctica de votar en contra de cualquier cosa que tuviera algo malo. Hay muchas maneras de promover la libertad. Una de ellas es la política. Ron Paul convirtió a más personas al libertarismo que casi cualquier otra persona, con una posible excepción de Irlanda. Y lo hizo postulándose para presidente. Esto es magnífico. Voy a audiencias en los Estados Unidos o incluso aquí. ¿Cuánta gente está aquí por Ron Paul? Solo una.
Ni siquiera puedo llamarlo mentiroso. Solo una. Pero en los Estados Unidos, si hago esa pregunta, la mitad de la audiencia regresará. Vinieron de Ron Paul, así que aplaudo eso. Pero hay otras formas de promover la libertad. Uno de ellos es el Instituto Maíces de Brasil, que está haciendo un magnífico trabajo al promover la libertad y la economía austriaca y hacer una distinción entre las dos. Está el Instituto Maíces en Estados Unidos. Y Liu me dice que hay 2 docenas de institutos Maíces en todo el mundo, en diferentes países. Canadá tiene uno, varios países en Europa. Luego está el proyecto del Estado Libre. ¿Ha oído hablar de esto? Donde todos deberían mudarse a New Hampshire en los Estados Unidos, que es un estado de baja población. Y cuando 20 personas se inscriben y están moralmente obligadas a ir allí, hay una cuna donde Milton Friedman, el hijo de David Friedman, el nieto de Milton Friedman, Patrick Friedman, comenzó esta cosa de que deberíamos comenzar un nuevo país en el océano basado en juntar tablas. Hay muchas formas de promover la libertad. Escribir una novela como Iron Man, escribir una canción, tocar una guitarra con un mensaje de libertad. Así que creo que la gente debería hacer lo que sea más divertido. Tengo un coautor, Bill Barnett, y a veces tenemos 4 o 5 artículos en los que estamos en medio y él dice, ¿en cuál debería trabajar ahora? Y digo lo que sea más divertido. Así que mi consejo, si quieres promover la libertad y la buena economía austriaca, hazlo de la manera que más te guste. Ahora, con respecto a Ron Paul, se llamaba Doctor No, porque votaría en contra de todo. Y la forma en que el New York Times y otras publicaciones principales ven el éxito en la política es que cuantas más facturas tenga, más exitoso será. De la forma en que lo vemos, cuantos más proyectos de ley vote en contra, mejor será. Supongamos que hay una ley, un proyecto de ley propuesto que aumentará el salario mínimo pero reducirá los impuestos. Y una cosa buena y una cosa mala. Ron Paul lo tendría como principio. Si hubiera algo malo en ello, votaría en contra. Lo que lo hace simple. Así que no tienes que equilibrarte bien. Subir el salario mínimo es malo, bajar los impuestos es bueno. ¿Qué camino debo tomar? Es sencillo para ellos. Y creo que si alguno de ustedes se convierte en congresista o senador o lo que sea, deberían adoptar la táctica de Ron Paul de que si hay algo malo con el proyecto de ley, voten en contra. Y solo votan por buenos proyectos de ley que reduzcan los impuestos, reduzcan la regulación. Esta cosa loca. Cada vez que entras en una estación de servicio, tienes que tener una persona que trabaje allí. No puedes tener autoservicio. Acabamos de subir en un ascensor. Era un ascensor automático. A este ritmo, van a tener que tener una persona en cada ascensor porque no podemos tener ascensores de autoservicio. Creen que esto crea empleo. Pero no, son estos tipos los que están haciendo la estación de servicio. Podría estar haciendo otra cosa. No sé qué, pero algo más donde está. Hacer lo que están haciendo es tan tonto como poner a los operadores de ascensores operados manualmente en ascensores automáticos. Todo esto es una tontería. Entonces, si eres congresista y hay una ley que dice o un proyecto de ley que dice, deshagámonos de esta ley, pero también aumentemos los impuestos, votar en contra sería mi actitud. Sí, señor. Me alegro o no puedo oírte. ¿Crees que los colores clásicos como Iggy Sands eran un poco ingenuos porque creían que podían controlar el crecimiento del Estado? Eran un poco de estatus en comparación con muchos bares. ¿Qué opinas al respecto? Dijeron, está bien, esta es una crítica a Maíces y Hayek porque no eran anarquistas. Y soy anarquista y estoy de acuerdo contigo en que Maíces y Hayek eran un poco estadísticos. Hayek más que Maíces. Hayek mucho más que Maíces. Maíces es bastante bueno. La forma en que veo el libertarismo, hay 4 niveles. El nivel más alto es el anarcocapitalismo, el libre mercado, sin gobierno.
¿Por qué? Porque el gobierno es malvado. El gobierno te graba. Dicen que es como las cuotas de los clubes, pero no lo es. No estabas de acuerdo. Si te uniste al club de golf o al club de tenis, aceptaste pagar las cuotas, pero no aceptaste unirte al club de Brasil o al club de los Estados Unidos y, sin embargo, te obligan a pagar dinero. Tenemos una palabra para las personas que lo obligan a punta de pistola a pagar dinero en contra de su voluntad. Se llama robo. Entonces, si el gobierno es un ladrón, el siguiente nivel serían los miniergistas, literatos mínimos del gobierno que creen en el gobierno solo para proteger a las personas y sus propiedades. Y con ese fin, necesitamos ejércitos para mantener alejados a los extranjeros, la policía para mantener alejados a los malos locales y los tribunales para determinar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. El siguiente nivel es Ron Paul y los constitucionalistas, y luego el nivel más bajo del determinismo que yo llamaría liberal clásico, donde Milton Friedman y Hayek y ellos son la libre empresa. Pero tienen muchas excepciones. Así que estoy de acuerdo contigo. Las personas que son estadísticas no son tan puras, pero todos somos materialistas. Soy un tipo de persona de gran carpa, que debería incluir a todos, desde Murray Rothbard, que es anarquista, hasta Ayn Rand y Robert Nozick, que es minarquista y constitucionalista de Ron Paul, hasta el bajo nivel de Friedman y Hayek. Todos son veteranos y todos trabajamos en la misma dirección. En el Partido Libertario en los Estados Unidos, tenían esta cosa llamada el Acuerdo de Dallas porque había una lucha entre los miembros anarquistas del Partido Libertario y los miembros de estatus de la comunidad libertaria. Y lo que dijeron es, miren, ambos queremos reducir el gobierno al 5% de lo que es ahora. Algunos de nosotros queremos ir más allá, otros no. Bajemos primero al 5% y luego pelearemos. Así que ahora mismo tenemos el gobierno hasta aquí. Todos podemos cooperar para que el gobierno baje hasta las rodillas o los tobillos. Y entonces podremos. Ahora es una discusión interesante. Todavía podemos tener un debate, pero todos estamos trabajando juntos porque todos queremos reducir el gobierno. No solo el dinero, sino las regulaciones y todo el mal que hace el gobierno. Sí, señor. ¿Cómo lidia el libertarismo con la contaminación acústica? Porque viola tu derecho. Tu propiedad es tu propiedad, pero tienes que lidiar con la de otras personas. Suena como si estuvieras en una fiesta a las 3 de la mañana. Pero no es tan tóxico como, por ejemplo, carbono o no lo sé, se puede decir uranio. Es comprensible que tengas algún tipo de regulación o acuerdo en el puerto. Si voy a construir un reactor nuclear, te voy a dar cáncer. Así que sabes que puedes resolver eso en el puerto con bastante facilidad. Pero, ¿cómo se trata la contaminación acústica con las normas? ¿Es válida la intervención gubernamental en este punto? ¿O habrá algún tipo de otra solución de libre empresa? De acuerdo, la pregunta es, ¿qué pasa con la contaminación acústica? Yo diría que lo mejor que se ha escrito sobre la contaminación, ya sea la contaminación acústica o la contaminación por olores, porque si estás cerca de una granja de cerdos o de una fábrica de bronceado, el olor es equivalente. Análogo es algo escrito por Murray Rothbard, que originalmente era el diario de Cato. Se llama Ley de Contaminación del Aire y algo más. Solo busque en Google Murray Rothbard y la contaminación del aire y obtendrá este artículo. Son unas 80 páginas. Es el mejor análisis de esto. Hablé de la contaminación del aire antes. Durante mis comentarios formales, realmente no profundicé en nada. El punto, sin embargo, es que los libertarios tenemos dos teorías. Uno es el principio de no agresión y el otro son los derechos de propiedad privada. Porque de nuevo, el tipo en la primera fila aquí está mirando sus gafas con alegría codiciosa. ¿Cómo se justifican los derechos de propiedad? Y la justificación libertaria es la predeterminada. Se deriva de John Locke, el filósofo, y Murray Rothbard en Hans Haapa ha hecho un gran trabajo en esto. Se llama homesteading. Habitamos nuestros cuerpos. Somos dueños de nuestros cuerpos. Ahora necesitamos tierra para vivir. Mezclamos nuestro trabajo con la tierra y la poseemos. Y limpio un poco de tierra y pongo un cultivo de maíz. Domesticas una vaca y obtienes leche. Y ahora intercambiamos agua.
Y ahora, aunque produje la leche, la poseo. Aunque no produjiste el maíz, lo posees. Pero podemos rastrearlo hasta una transferencia de título legítima, como un intercambio, regalos, juegos de azar, lo que sea, además de honestidad. Supongamos que soy un contaminador del aire. Estoy en Pittsburgh, donde fabrican acero, y estoy allí primero y contamino las 10 millas cuadradas. Pero yo estaba allí primero y no había nadie. Y ahora te mudas y te quejas de la contaminación del aire. Digo, qué mal por ti. Estás llegando a la molestia, un término técnico legal. Estuve allí la una. Me gané el derecho no solo a fabricar acero en la tierra donde está mi fábrica, sino a 10 millas cuadradas a la redonda. Ahora toma la contaminación acústica. Empiezo un aeropuerto. El aeropuerto es de 1 milla cuadrada para las pistas, pero el ruido es de 10 millas cuadradas. Estuve allí primero en casa, estudié no solo la milla cuadrada, sino los derechos para hacer ruido en los alrededores. Entonces, si luego construyes tu casa, no puedes quejarte. No puede quejarse de los suegros por el ruido porque yo estaba allí primero y tengo los derechos para hacer el ruido. Por otro lado, si estuvieras allí primero, justo afuera de mi aeropuerto de al lado, tengo que comprarte el derecho. O tengo que comprar la propiedad en su totalidad o tengo que comprar el derecho a hacer ruido de usted. Y es lo mismo si establezco una granja de cerdos o una fábrica de curtidos o cualquier otra cosa por el estilo. Así que la respuesta es quien quiera que haya estado allí primero. Ahora supongamos que mi aeropuerto solo tiene aviones a reacción. Pero luego están estos chorros supersónicos que hacen mucho más ruido. Así que aquí está la historia. Configuré mi aeropuerto. Hago una cierta cantidad de ruido de decibelios, y ahora te mudas y tienes derecho a tener ese nivel de ruido. Pero ahora presento un jet que es mucho más ruidoso. Tengo que comprarte el derecho porque te has ganado el derecho a un bajo nivel de decimales. Y ahora voy hacia eso en mí. Entonces, la respuesta desde el punto de vista libertario o libertario rothbardiano sería la propiedad de una casa y la primera, la propiedad obtiene los derechos. Puedo ir un poco alrededor de este argumento de la si tengo un club nocturno, soy el dueño del club nocturno y eres mi vecino y abrí el club nocturno. Tiene ruido. De acuerdo, estás bien con eso. Vienes a mi discoteca 5 años después, tienes sol y las discotecas hacen ruido. Así que a tu hijo le gusta, no duermas. ¿Cómo podemos resolver eso? Ok, la pregunta es, el señor A abre un club nocturno. El señor B está al lado. Está bien. La discoteca hace ruido hasta las 6 de la mañana. El señor B está ahí. Viene después y está contento con el ruido. Incluso asiste a la discoteca. Pero luego el señor B tiene un hijo que se opone y lo que estoy diciendo se basa en mi respuesta a la pregunta anterior: es demasiado malo para el sol. Es decir, el dueño del club nocturno era el primero allí y se reservaba el derecho de hacer ruido hasta las 6 de la mañana, digamos, pero no las 7 de la mañana. Solo hasta las 6 de la mañana o a la hora que cierre la discoteca. Y ahora si el sol se opone demasiado al sol porque la discoteca tiene derecho a hacer ruido. Quien quiera que estuviera allí primero era este tipo, Ronald Coase COASE. Ronald Coase, un economista muy famoso, tiene un caso legal llamado Sturgis contra Bridgman. Y lo que sucedió fue que había un médico que necesitaba silencio para escuchar el corazón de la gente a través del estetoscopio. Luego había una fábrica al lado. Y lo que pasó es que el doctor estaba lejos. Originalmente, el médico estaba lejos de la fábrica en su casa y la fábrica estaba haciendo ruido. Y luego el médico trasladó su consultorio justo al lado del ruido de la fábrica y se quejó de que era demasiado ruidoso. Ahora la costa de las olas respondería, depende de quién valore más el ruido o el silencio. Porque la forma libertaria sería quien entra a la una y el libertario iría en contra del médico. El doctor debería volver al otro lado de su casa, donde está tranquilo. Y si viene aquí, es muy malo para él.
La fábrica abre, el ruido o la discoteca. No importa. Discoteca Factory. Lo mismo. ¿Tenías una pregunta? Sí, era una pregunta. Siguiendo la pregunta de un amigo detrás. Habló de que Maísis y yo somos estatistas, por lo que generalmente hablo de que el problema del cálculo económico es un buen caso para el capitalismo annapo. Entonces, conociendo este problema, ¿cómo podría seguir siendo un Estado y no un anarquista? Sabiendo que a pesar de que tenemos precios, no tenemos el sistema de pérdidas y ganancias para el gobierno. Entonces, ¿cómo crees que MS podría lidiar con eso? De acuerdo, la pregunta es, Maísis tuvo el debate sobre el cálculo socialista bajo. Principalmente lo entendió y lo creó. Era muy bueno en eso. ¿Por qué no extrapoló? Estoy poniendo palabras en tu boca. Creo que tengo el tris de ella. ¿Por qué no extrapoló y dijo, mira, el debate sobre el cálculo socialista muestra que necesitas la propiedad privada. El gobierno está en contra de la propiedad privada. Entonces, ¿cómo podría ser un estadista? Y yo diría que Mises fue el mejor economista que jamás haya existido. Pero no era perfecto. Cometió un error. Mira, todos vivimos sobre los hombros de la gente que vino antes que nosotros. Hayek fue entrevistado una vez y una vez dijo en una entrevista que tener que hacerlo todo de nuevo habría sido más radical de lo que era. No lo sé. La razón por la que somos tan inteligentes como lo somos es porque confiamos en Maísis, Hayek, Friedman y otras personas. Entonces, estamos cometiendo errores y la próxima generación vendrá y mostrará por qué estamos equivocados. Jesús era un ser humano, cometió un error. Señor. Sí, señor. El tipo de camisa verde. Hola, tengo una pregunta. Por favor, póngase de pie para que todos puedan escucharnos. Tengo una pregunta sobre la propiedad privada y las externalidades. Así que en este momento estamos teniendo un problema con las oficinas de fiebre del dengue y Zika. Y supongamos que tengo una propiedad alojada bajo llave y digamos que los mosquitos están procreando allí y no estoy permitiendo ninguno. No estoy limpiando mi casa y no estoy permitiendo que el gobierno haga su trabajo allí. Pero la gente del barrio se está enfermando. ¿Cómo respondemos los libertarios a eso? Y Brasil acaba de aprobar una ley que en este caso, pueden invadir su casa. La pregunta es que está ayudando e incitando a los mosquitos. Estoy bastante preocupado, pero creo que esa es la esencia. Dirige un criadero de mosquitos y es de su propiedad. Y yo diría que esto no es una deseconomía externa o una externalidad negativa. Esto es traspasar y enfermarse y morir. El allanamiento de morada y no el gobierno, sino una agencia de defensa privada, tendrían derecho a entrar en su casa y no apoderarse de la casa, sino matar a los mosquitos. Es como si estuvieras disparando flechas y las flechas no son de madera. Son flechas de mosquito. Y en lugar de dispararle a alguien con una flecha, le estás disparando a alguien con un mosquito. Y yo diría que eres un peligro para la comunidad. Estás violando el principio de no agresión de una manera extraña. Pero aún así, estás violando el principio de no agresión y tienes que ser detenido. Pero no es una externalidad. Como ven, la forma en que los economistas convencionales ven esto, hay fallas en el mercado. Todas las externalidades, los bienes públicos y confío en el monopolio, los ingresos diferentes. Solo fracaso del mercado, fracaso del mercado, fracaso del mercado. Los austriacos no vemos fallas en el mercado, pero podemos ver intrusiones. O tomemos el caso de la viejecita en la fábrica con la lavandería, o el ferrocarril, o el contaminador de ruido que aumenta el ruido. O el caso de la discoteca que se suponía que debía hacer ruido hasta las 6 de la mañana porque la tenían en casa y ahora permanecen abiertos hasta las 7 mientras invaden.
Esos son externalidades negativas. Existen externalidades positivas, lo que también es una falla de mercado aquí. La idea es que la razón por la que las personas van a la escuela es para su beneficio personal. Conseguirán un mejor trabajo, conocerán a un mejor amigo, tendrán un mejor cónyuge. Van a la escuela para su beneficio privado. Pero todavía hay más de 2 free riders. Todos los demás son viajeros libres, principalmente. Si vas a la universidad, votarás mejor. Tendrás menos probabilidades de ser un criminal, pero no lo tomarás en cuenta. Y por lo tanto tenemos que subsidiar la educación. Pero había una pregunta aquí sobre la educación superior. Los horrores de la educación superior, donde la gente va y toma estudios feministas y toma estudios queer, y toma estudios negros, y toma estudios tontos. Y toman sociología, que es otro estudio tonto. Y podríamos decir que se trata de una deseconomía negativa, es decir, que no hay criterios objetivos. Por lo tanto, como austriaco, rechazo toda la idea de las externalidades. Pero no rechazo la idea de la intrusión. Existe tal cosa como la intrusión. Ruido, olor, mosquito. Sí, señor, me llamo Joseph. Mi pregunta. Habla más alto para que todos puedan escuchar. De acuerdo, me llamo Joseph. Mi pregunta se refiere a la actual crisis mundial de refugiados y al aumento del terrorismo mundial. Cómo se está volviendo más difícil abogar por una política de fronteras abiertas. Y la gente dice que el multiculturalismo está matando a muchos y cosas por el estilo. Y que es libertario. La respuesta es el derecho de un país a equilibrar entre una política de partidos abiertos y la seguridad de su gente. La pregunta es, ¿cuál es la visión libertaria sobre la política de inmigración? Inmigración. ¿Deberíamos permitir pedidos abiertos y que entre más gente o no deberíamos permitir que entre nadie? ¿O deberíamos tener relaciones de tal manera que puedas entrar, pero puedes hacer esto? Ahora hay 2 áreas que son muy controvertidas entre el libertarismo. Una es el aborto, la otra es la inmigración. Y lo he visto, la mayoría de los libertarios son de fronteras abiertas. Pero hay Lou Rockwell, Hans Haapa, Murray Rothbard que no son fronteras abiertas. Y critican las fronteras abiertas. Y la última crítica es Colonia, Alemania y Suecia, donde la gente viene de los países de Oriente Medio, Irak, lugares como ese. Y tienen una visión hacia las mujeres, que es una visión muy diferente y civilizada hacia las mujeres. Su punto de vista es agarrarlos y se involucran en violaciones y abusos sexuales. Y esto es una indicación de que no deberíamos tener fronteras abiertas. Solo mira lo que está pasando. Por otro lado, los otros libertarios dicen que las fronteras abiertas son libertad. Tengo lo que considero una posición comprometida entre estos dos, una posición de principios, comprometida. Ahora permítanme criticar a Hans Haapa. Hans Haapa es uno de los teóricos libertarios más dotados, pero creo que se equivoca en este tema. Lo que Hans dice es, mira, hay 3 formas en que podemos tratar las relaciones económicas internacionales. Uno es la mercancía. Le vendo un reloj de pulsera de los Estados Unidos, usted compra el reloj de pulsera en Brasil y tuvimos 2 personas que estuvieron de acuerdo, el exportador y el importador. El segundo es la inversión. Puedes invertir en Francia. Compras un acre en Francia. Compras un poco de metal para construir una fábrica. La gente que te vendió la tierra y el acero estuvo de acuerdo en que había 2 acuerdos. Pero lo que Ann dice es que en el caso de la inmigración, no hay 2 personas que estén de acuerdo. Alguien viene de África, China o Marte y se presenta sin ningún acuerdo. Y lo que él dice es que esto es una inmigración ilegal o coercitiva y no deberíamos permitirlo. Hans no dice que no debamos permitir que nadie venga. Solo dice que debemos elegir personas que sean inteligentes y que tengan dinero y, ya sabes, que sean buenas en ellas.
good immigrants. Mi punto de vista son las fronteras abiertas. Open borders. Deberíamos tener fronteras abiertas. Porque uso estos anteojos y estos anteojos son los anteojos del principio de no agresión y miro todo desde el punto de vista de si existe per se una violación de los derechos en la inmigración. From the point of view of, is there per se a violation of rights in immigration? Supongamos que alguien viene de China, África o Marte y se muda al centro de Alaska, donde hay una tierra virgen que nunca se ha tocado. O en medio de la Amazonía nunca se ha tocado, o en medio de las montañas rocosas en Wyoming, nunca se ha tocado. Ahora la Oficina de Administración de Tierras de los Estados Unidos reclama la propiedad y el gobierno brasileño reclama la propiedad de la selva amazónica. Pero nunca habitaron nada. Y ahora estamos hablando de libertarismo. Entonces, este inmigrante en sí mismo viola los derechos, y yo digo que no. Por lo tanto, cualquiera que lo detenga está violando derechos. Esa es la primera mitad de mi análisis. La segunda mitad es, si no te gusta que 1 billón de marcianos vengan y voten de manera diferente y cambien una cultura, privatizar cada centímetro cuadrado de la selva amazónica o privatizar cada centímetro cuadrado de Alaska. O privatizar cada centímetro cuadrado de las montañas rocosas. Y luego, si vienen, su transgresión. Pero mientras tengas una tierra desconocida, dura contigo. Lástima sufrir. Entonces, lo que estoy diciendo es que los libertarios no tenemos que resolver todos estos problemas. Todo lo que tenemos que hacer es ser fieles a nuestros principios y a nuestros principios en un principio de no agresión y simplemente entrar. La ocupación de un territorio virgen no es una violación de los derechos. Pero si quieres alejar a 1 billón de chinos o 1 billón de marcianos o africanos, privatiza. El gran problema es que, hasta ahora, hablé de territorio virgen, pero en la ciudad de Nueva York hay una cosa llamada Central Park. En mi ciudad de Nueva Orleans hay una cosa llamada Audubon Park. Y eso. Supongamos que un marciano se muda a Audubon Park y comienza a habitarlo ahora. Hans diría, y Lou Rockwell diría, esto es realmente propiedad de la ciudadanía y, por lo tanto, su intrusión. Esta es un área muy controvertida porque diría, mira, pregúntale a las próximas 100 personas que caminan por Central Park y pregúntales, ¿quién crees que es el dueño de esto y quién crees que debería ser el dueño de esto? Y no van a decir la gente. Van a decir, oh, es el gobierno el que posee la propiedad. Así que diría que el marciano tiene derecho, o el africano, o el asiático, o quien sea, a apoderarse de la propiedad pública, las carreteras. Además, el gobierno reclama esas carreteras. La gente debería agarrarlos, pero eso es muy controvertido. Para olvidarte de eso, solo toma territorio virgen. Es una premisa básica del libertarismo que la primera persona que habita en un territorio virgen sin dueño es el propietario legítimo. Y el gobierno nunca se apropió de nada. No son los dueños legítimos. Así que creo que de esta manera tenemos nuestro pastel y lo comemos. Toma nuestro pastel. Podemos tener inmigración abierta y comerla también. Es decir, no seremos inundados por masas de extraños que no nos gustan mientras podamos privatizar todo. Cada vez que le envío un correo electrónico a alguien con esta cosita en la parte inferior, dice que si se mueve, privatícalo. Si no se mueve, privatícalo. Como todo se mueve o no se mueve, privatice todo. Pero los derechos de propiedad privada son cruciales para resolver todo tipo de problemas. Tomemos el problema de los paparazzi. Los paparazzi son personas que toman una película de famosos, una foto de actores de cine o atletas famosos. Y a los actores de cine y a los atletas no les gusta esto. ¿Cuál es el origen del problema? Aceras públicas. Si tuviéramos aceras privadas y yo fuera dueño de alguna acera, haría una regla de que no permitieran paparazzi, en cuyo caso vendrían las estrellas de cine. O diría que es una lástima, en cuyo caso no vendrían diferentes propietarios de aceras o diferentes propietarios de centros comerciales. Tenemos centros comerciales que son como aceras privadas. El problema de los paparazzi no surge en un centro comercial. Solo surge en una acera pública.
donde tomar la marcha nazi en Skokie, Illinois. Los neonazis querían marchar en un pueblo llamado Skokie, Illinois, donde había muchos judíos y a los judíos no les gustaba. El problema era la propiedad pública. Si yo fuera el dueño de las calles, estaría claro. Pero nadie es dueño de las calles. Es por eso que tienes estos problemas, ya sean paparazzi o marchas o inmigrantes. Así que la solución a muchos problemas es la privatización. Y luego las cosas son mucho más simples. Los problemas surgen en la propiedad pública. No sabemos qué hacer, no está claro. Última pregunta. En resumen, 2 preguntas más. Sí, él y él. De acuerdo, muy corto. Dame esas gafas. Acabas de hablarnos de priorizar todo. Pero cada vez que pienso en privatizar los problemas de pigmentación, identificaciones y pasaportes y cosas por el estilo, creo que si todos pueden hacer como una empresa libre que da documentos, tendríamos mucha burocracia porque ¿cuál sería aceptada? ¿Cuál se haría en una sociedad libertaria? ¿Cómo abordaría este problema de la documentación? Si privatizamos todo, habrá mucha burocracia porque la gente tendrá que tener pasaportes o permisos. Sí, algo sobre sus complementos para la casa. ¿Cómo le demuestro que soy dueño de esta casa? Tengo un trabajo. ¿Qué documento se aceptará? ¿Cuál? Lo que haría bien si tuviéramos policía privada y la policía privada le diera a la gente una cosita que puedan tener aquí, protegida por la agencia ABC. Hago carrera a pie y corro desde 5K hasta media maratón. Uno de estos días voy a hacer un maratón completo. Para participar en la carrera, debes tener un pequeño cartel que demuestre que pagaste para ser parte de ella. No parece tan burocrático. De lo contrario, ¿cómo van a saber quién pagó y quién no? Así que no veo el problema. Última pregunta. Mi nombre es Aka. Mi nombre es Akaso. Soy un capitalista de arco, pero trato de hacerte caer en una pista. Dijiste que el primer propietario de algo, es el que tiene una granja allí. De acuerdo, imagínate si alguien tiene una casa de la que soy dueño en las cosas de al lado y llevo una caja alrededor de esta casa y muere porque no tiene acceso al agua potable. ¿Seré yo el responsable de eso o no? Es una persona desagradable. Quiere. Si me haces una crítica. La forma en que entiendo la crítica es que alguien es dueño de una casa, tal vez un acre de tierra, y si alguien más construye un camino alrededor, no lo permitiré salir. Así que muere. No, como una pared aquí. Imagínatelo. Como una pared, pero en la parte superior es una cúpula como esta novela de Stephen King. Ah, y se corta el pelo. En realidad es lo mismo. Ya sea que construyas un camino en 2 dimensiones y simplemente no lo dejes salir de estas estrellas, o construyas la cúpula en 3 dimensiones y le quites el aire, él muere. En cualquier caso, en realidad no importa tanto. En otras palabras, tengo la esencia de lo que estás diciendo ahora. En realidad, nunca escribí sobre la cúpula, pero sí escribí sobre el atrapamiento en mi libro sobre la privatización de las carreteras. Y lo que dije es que en este momento, cuando compre un terreno, comprará un seguro de título para asegurarse de que el tipo que le está vendiendo su casa realmente sea el dueño de la casa. Bajo un sistema de libre empresa, también comprará un seguro de acceso, es decir, que puede entrar y salir sin que él se lo prohíba o le cobre $1 millón cada vez que quiera salir de su casa. Y el dueño de la carretera tendría un incentivo para que compres una casa o un terreno al costado de la carretera porque cuanta más gente use la carretera, mejor estará. Por lo tanto, harán un trato razonable con usted para alentarlo a construir para que esto no suceda.
Y tengo un capítulo entero en varios capítulos de mi libro sobre la privatización de las carreteras en el que repaso todo tipo de objeciones. Ahora, el tema tonto es un tema muy interesante. Fue alguien a quien olvido quién fue el que me atacó por una teoría libertaria y usó esta teoría de la cúpula. Olvidé el nombre del tipo. Si está interesado, envíeme un correo electrónico y se lo enviaré. Acabas de mencionar a Dome y lo recordaré. Lo que dices es lo que haces. Es un tipo sentado en un banco del parque respirando pacíficamente y construyes una cúpula a su alrededor y lo asfixias. No lo tocaste. Por lo tanto, no es una versión. Este es un artículo de revista real en el que sufrió un ataque. Así que te ganó a esto. Y lo que dije es que mira, este tipo estaba habitando el aire. Era el primer granjero y le estás cortando el aire, así que estás violando a sus amigos. Así que diría que es una violación de derechos si alguien. Mira, si tomo una bolsa de plástico y la pongo sobre la cabeza de Helio porque hizo comentarios desagradables sobre mí en su presentación y aunque no la toqué, la dejo. Le estoy cortando la oreja, está domesticando ese aire. Así que es el primer habitante del aire que lo rodea. Mira, la cosa es con el aire, está en Marte, en la Luna, será un bien escaso. Aquí, no es escaso. Todos podemos respirar. Nadie le grita a nadie por respirar con dificultad a menos que sea en un teléfono como un teléfono inteligente o un problema diferente. Así que diría que si pones una cúpula en otro lugar y le cortas la oreja, eres un asesino porque le estás impidiendo que habitara el aire justo al lado del cielo, que estaba más cerca de él. Esa era la última pregunta. Sí, gracias por su atención. Gracias.